En toda la tierra se anuncia una gran noticia, un acontecimiento que será de gran impacto a la humanidad. Para muchos una fantasía y para otros es una realidad. Jesucristo viene pronto. Jesucristo viene pronto. Las profecías bíblicas acerca del fin se están cumpliendo. ¿Cuándo será el fin? Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? San Mateo capítulo 24 versículo 3. ¿Alguna vez se ha intrigado y le ha preguntado al Señor lo mismo? ¿Es cierto lo que dicen las Sagradas Escrituras? Y el ángel me dijo: Escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: Estas son palabras verdaderas de Dios. Apocalipsis capítulo 19 versículo 9. ¿Tendremos paz aquí en la tierra? ¿Cómo puedo ser salvo? ¿Qué es el arrebatamiento? ¿Qué tengo que hacer para estar preparado? Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. San Mateo capítulo 24 versículo 42. ¿Escucha atentamente lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias? ¿Sabe usted cuándo será el día final? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. San Mateo capítulo 28 versículo 19 al 20. Amén. Todo lo daremos a conocer por medio de este programa. Apocalipsis, el tiempo final. El tiempo es ahora y debemos tomar una decisión, porque nuestro Señor Jesús viene muy pronto. Padre mío, gracias por permitirnos transmitir el programa Apocalipsis, el tiempo final. Presentamos este mensaje en tu presencia y conforme a tu palabra, para que podamos alcanzar a todos aquellos corazones sedientos de tu verdad. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, revela tu palabra. Y en el nombre del Espíritu Santo, convence a muchos para que se preparen para el evento más esperado de todos los tiempos, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias por darnos este privilegio tan grande de anunciar la venida de nuestro Señor. Ayúdanos a estar preparados para cuando llegue el momento seamos arrebatados en las nubes del cielo. Dejamos este mensaje en tus manos. Amén. A continuación el tema: las artimañas de Jezabel, segunda parte. Apocalipsis capítulo 2 versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Amén. Analizaremos versículo por versículo el significado del mensaje de la iglesia en Tiatira, siguiendo con el tema las artimañas de Jezabel, segunda parte. El propósito es para prepararnos espiritualmente. Sabemos de antemano que el tema anterior de la primera parte hicimos un recorrido de la vida de Jezabel y la pusimos al descubierto según los escritos del Antiguo Testamento en el primer libro de Reyes, capítulos 18, 19 y 21. Hablamos de las características, no con detalles, pero lo hablamos de una manera generalizada. El propósito de esta mujer, del cual tanto se habla en la Biblia, era de introducir al pueblo de Israel a su falsa religión y al culto idolátrico a Baal, y de dar muerte a los siervos del Señor.
Esto nos ha hecho recordar su nombre por muchos años como de infamia y de un sistema seductor y controlador. Hoy, en tiempos actuales, dentro de la iglesia profesante aún está siendo inducida para atraer a muchos a la fornicación y a otros a la idolatría como su principal medio de persuadir y matar a los siervos y siervas de Dios. En el libro del Apocalipsis, el nombre de Jezabel se aplica figuradamente como una falsa profetisa que engañaba a los cristianos con sus enseñanzas según Apocalipsis capítulo 2 versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Amén. Recapitulando la primera parte del tema, las artimañas de Jezabel, será de suma importancia para dar a conocer los demás temas. Ya lo hemos dicho, sus características principales, según Apocalipsis capítulo 2 versículo 20. Se dice profetiza, seduce a los siervos y siervas a fornicar y también a inducir a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Simbólicamente representa a un grupo especial de la misma iglesia de Tiatira. Jezabel, ya como lo vimos anteriormente en la inscripción basada en las Sagradas Escrituras, usó de las mismas artimañas más poderosas: el engaño de la seducción, de la manipulación y del control de los corazones tanto de hombres como mujeres. Hoy en día es tan preocupante que aún en la iglesia que profesa seguir a Cristo sigan siendo seducidos y manipulados por esta mujer. Muchos están cayendo en su trampa mortal, la sensualidad y el engaño. Algunos opinan que se trata de algo literal, pues no están equivocados, está pasando. Su misión es de destruir espiritualmente a los siervos y siervas de Dios, porque según la Escritura dice que enseña y seduce. ¿Para qué? Pues nada más ni nada menos que para fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ahora bien, veamos desde el punto de vista físico. Si hablamos del término fornicar, según el diccionario su significado es realizar el acto sexual dos personas que no estén casadas entre sí, en referencia a la relación sexual fuera del matrimonio. Fornicar, desde el punto de vista bíblico. Los términos originales indican toda clase de relaciones sexuales ilegales, pero que también incluye el significado de ritos religiosos de los cultos cananeos y en los que a veces los israelitas se mezclaban. La Biblia, tanto el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, habla repetidamente que Dios condena la idolatría, que también lo traducimos como símbolo de fornicación. Según Gálatas capítulo 5 versículo 19 al 21, según la versión de Reina Valera 1960, dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Ahora, si lo hablamos de manera más profunda, ¿qué incluye esto? Por ejemplo, relaciones sexuales inmorales, como el adulterio, la fornicación, la homosexualidad, el lesbianismo, que son temas muy sensibles y debatibles en estos tiempos, tan defendidos por muchos grupos. Por ejemplo, relaciones sexuales con parientes cercanos. Levíticos capítulo 18 versículo 6. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo, Jehová. Amén. Por el otro lado, relaciones sexuales con un hombre divorciado o una mujer. Y lo encontramos en el Nuevo Testamento en San Marcos capítulo 10 versículo 11.
y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Amén. También el incesto, acto condenable por Dios, según Deuteronomio capítulo 27, versículos 20 al 23. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá a todo el pueblo: amén. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia, y dirá a todo el pueblo: amén. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y dirá a todo el pueblo: amén. Maldito el que se acostare con su suegra, y dirá todo el pueblo: amén. Y por último, la lascivia y la pornografía, etc. Aunque algunos hombres dicen: no es necesario ser extremo o hablar de estas cosas, y aún en esta condición dicen que Dios los perdonará. Bueno, puede que tengan algo de razón, pero les diré algo. Si es que tienen la oportunidad de arrepentirse, recordemos que la muerte puede sorprender en cualquier momento. Es ahí el punto emergente y donde tendrás que estar a cuentas con Dios, porque le aseguro que algunos no tendrán la oportunidad o en un momento para pedirle a Dios y decir: por favor, Dios, perdóneme. A la verdad, no queremos juzgar a nadie, porque no es a esto que venimos, sino a descubrir, a entender, a enseñar algo de palabra de Dios. Pero de algo sí estoy seguro, y creo que Dios no lo ve de esta misma manera. Porque en Hebreos capítulo 13 versículo 4 dice: honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Amén. Y además en Judas versículo 7 dice: como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Amén. Y algo importante a mencionar aquí, ¿y qué significa cuando se menciona esta frase contra la naturaleza? Según el texto leído anteriormente, es claro que nos da a conocer las perversidades que hoy se practican. El matrimonio homosexual, el lesbianismo que tanto se ha permitido por la misma iglesia y que además por las autoridades de gobierno. La poligamia, entre otros que podemos mencionar. Esto es de gran importancia entender y discernir a lo que Jezabel ha venido. Su propósito principal es para apartar a la iglesia cristiana de la verdadera doctrina santa y pura de nuestro Señor Jesucristo. Esta seducción ha llegado muy lejos, porque algunos no han podido contrarrestar sus artimañas de seducción. Es alarmante porque de hace siglos usó el mismo método con Acab, rey de Israel. Lo manipuló para conducirlo a cometer grandes pecados contra Dios. Ahora, Jezabel es representada como una mujer malvada y manipuladora, y que va contra todo lo que se llama Dios, y la iglesia ha sido objeto de sus engaños. ¿A quiénes? A los siervos, a las siervas de Dios. Y muchos han caído por esta mujer que se ha infiltrado en la misma iglesia con el arma principal, la fornicación y la idolatría. Algunos cometen el error de interpretar mal las escrituras, adjudicando a Jezabel pensando que se trata de la mujer del pastor. Nadie puede acusar esto. De hecho, algunas mujeres ya están siendo manipuladas por esta mujer Jezabel en diferentes formas y que son objeto de sus engaños. Si bien es cierto, mujer, según la Biblia, es la esposa, es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, vestida de lino finísimo, y la interpretación normal y natural del texto aparece con su significado concreto, según Apocalipsis capítulo 19 versículo 8, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino
es las acciones justas de los santos. Amén. La mujer, en el diccionario, es un pronombre femenino en referencia a ella. En la antigüedad se juzgaba como un escándalo que un hombre hablara con una mujer en la calle, y los judíos rabinos consideraban a menudo inferior y un peligro para la moralidad de un hombre. Sin embargo, Jesús se compadeció de ellas cuando fueron hacia él. Las tomó en cuenta para que fueran parte de aquel grupo de discípulos que seguían sus pasos, y aparte de eso, sorprendió a sus mismos discípulos al conversar con una mujer junto al pozo en Samaria. San Juan capítulo 4 versículos 5 al 7. Muchos de sus discípulos se maravillaron porque hablaba con una mujer, porque entre judíos y samaritanos no se llevaban entre sí. Otro ejemplo claro es cuando Jesús llegó a la casa de Simón el fariseo y se escandalizó al mostrar gratitud de la mujer pecadora porque estaba ungiendo los pies de Jesús con perfume. Y eso también está escrito. San Lucas capítulo 7 versículo 37 al 38. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Amén. Entre otros casos, Jesús aceptó la amistad y hospitalidad de María y Marta. En medio de todo eso, sus enemigos nunca lo pudieron acusar de impureza en palabras o actos. Creo que Jesús trató de una forma muy especial a la mujer, tal vez porque vio el sufrimiento de ellas y también tuvo misericordia. Ahora bien, si lo traducimos a lo espiritual, refiriéndose a la iglesia amada de Cristo, Jesús trata de la misma manera a su esposa vestido de lino finísimo. Por eso es que la mujer de alguna manera es perseguida según la Biblia. Apocalipsis capítulo 12 versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la ascendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Amén. Pero el trato con la mujer de Apocalipsis capítulo 2 versículo 20 es diferente, porque al ángel le dice que no la tolerará por sus características ya mencionadas, y que el ángel de la iglesia de Tiatira lo está permitiendo. Y como dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Amén. Entonces, ¿a quién se refiere? ¿Es a Jezabel, la mujer malvada que manipula a los siervos, a las siervas a fornicar y a sacrificar a los ídolos? Hay cosas que debemos diferenciar y observemos bien. Al entender que la mujer de Apocalipsis capítulo 12 versículo 17 se refiere a la amada iglesia de Cristo, santa y pura, vestida de lino finísimo, en referencia que tendrá vestiduras blancas, y que el resto de la descendencia de ella es usted y todos los que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Amén. Y en Apocalipsis capítulo 19 versículos 7 al 8 dice: Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Amén. Pero observemos muy bien, la mujer del cual describe en el versículo anterior es la que se viste de lino fino, limpio y resplandeciente.
Pero la otra esposa, o sea, la otra iglesia que no es pura, la podemos observar como símbolo de una mujer actuando en la tierra como para distraer la verdad de Dios para enseñar sus falsedades. Según Isaías capítulo 4 versículo 1 dice: echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo: nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. Amén. Y la iglesia que no es pura y que no está vestida de lino finísimo, blanco, limpio, es la iglesia de Tiatira. Esta iglesia la definiremos para distinguir entre una y la otra. Y la mujer de Tiatira es la que Jesús no tolera. Es Jezabel, que puede tener influencias muy grandes sobre un pueblo o una gran nación. Hoy la misma iglesia está siendo arrastrada por el mal camino, al menos un sector considerable. Y como podemos ver, esta mujer ejemplifica la iglesia falsa, que se disfraza de las investiduras blancas cristianas, pero que sus enseñanzas son completamente de la carne, siempre identificándose con el nombre de cristianos. Pero cabe hacer una interrogante muy importante antes de continuar. ¿Quién realmente es Jezabel hoy en la iglesia actual? ¿Le gustaría saberlo? Pues para eso estamos aquí. Y lo vamos a descubrir, aunque es un nombre muy peculiar en la Biblia. No tiene un significado concreto como otros nombres que se dan a conocer en las Sagradas Escrituras. Y para ir profundizando más acerca de este tema, haremos la siguiente pregunta: ¿está Jezabel viva o muerta? La pregunta es para hacer el análisis correcto y sin salirnos de contexto. Y lo explicaremos de una forma bíblica y espiritual. Ahora bien, continuando ya que estamos adentrándonos a territorios peligrosos, no se vaya a extrañar o decepcionar si escucha o encuentra cosas aquí que no sean de su agrado. Pero lo vamos a explicar a fondo. Vamos a verificar esto una vez más, basado según los hechos históricos. Según la Biblia dice que murió, porque fue lanzada por una ventana hasta ser comida por los perros, según los pasajes descritos en la Biblia en el primer libro de Reyes, capítulos 18 al 21. Pero si lo traducimos a lo espiritual, sabemos perfectamente como cristianos, aunque esta mujer del Antiguo Testamento murió, su sistema seductor sigue vivo y vigente hoy más que nunca. Y porque estoy seguro de esto, recordemos que la Biblia habla de espíritus engañadores, entre otras cosas. Y esto involucra a personas vivas en el cuerpo, que predican supuestamente la palabra de Dios. 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Amén. Pero con esto no quiero decirle que se desanime. De aquí dependerá que usted se escude con el poder de Dios y la palabra de Dios. Sé que usted tiene el Espíritu Santo en su corazón y lo entenderá perfectamente. Dicen las Sagradas Escrituras, San Juan capítulo 16 versículo 13: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. Y sé que todo lo que voy a revelar en este mensaje y en otros que vienen cargados de tremenda revelación, y así usted se dará cuenta que no todos los que dicen ser de Dios son lo que son. Vamos, si usted tiene el Espíritu Santo en su corazón, no se dejará engañar de estos espíritus. Entonces, vamos al punto. ¿Quién es Jezabel en la actualidad? Y la respuesta es que esta mujer murió,
pero no significa que su sistema de engaño ha muerto. Y este es un espíritu engañador de hombres y mujeres que no están realmente entregados al Señor. Y su medio de transporte es el mismo ser humano y va directamente a los cristianos como blanco principal. El propósito principal es para destruir su relación con Dios por medio del engaño y la fornicación y la falsa profecía. Este espíritu se encarga de manipular lo que sea y va en contra de la iglesia que quiere buscar la santidad, y empezará primeramente manipulando al líder de su congregación. Porque si destruye al líder, destruye la sana enseñanza y la santidad, y su propósito es el deseo insaciable de control y manipulación, todo para descarriarnos del verdadero camino del Señor, y así infundir e influir en la iglesia su doctrina pervertida y errónea. Y todo para controlarnos, para que cometamos grandes pecados contra Dios y alejarnos de la verdadera doctrina sagrada que nuestro Señor Jesucristo enseñó. Es el mismo plan de Satanás, un sistema con un arma de destrucción contra los cristianos. Hoy más que nunca debemos estar armados con la palabra de Dios para defendernos y contrarrestar sus ataques de tentación, de manipulación y de seducción, porque solo mediante la entrega con Jesús podemos neutralizar sus engaños con nuestra arma principal, que es la oración y el ayuno. La iglesia entera debe estar en oración comprometida con Dios para que nadie sea objeto de sus engaños. Necesitamos estar entregados al ayuno y la oración y pedirle a Dios que nos conceda la sabiduría y el discernimiento correcto y el poder del Espíritu Santo, y podamos ser vencedores por aquel que nos amó, nuestro Señor Jesucristo, y tomar dominio y autoridad para echarla fuera de la iglesia, para que los hermanos y hermanas no sigan cayendo en sus trampas de engaño. Y usted se preguntará, ¿y cuáles son sus trampas? Como ya lo hemos mencionado, dice que seduce a cometer fornicación. Pero hemos descubierto y también encontramos otras de sus trampas mortales: la falsa profecía. Y aclaramos algo antes de continuar. La verdadera profecía avalada por Dios es la misma palabra de Dios. Repetimos una vez más, según Apocalipsis capítulo 2 versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Amén. Pero investiguemos un poco. ¿Por qué se dice profetiza? Está claro que es un poder de engaño, según el contexto del mismo versículo 20 de Apocalipsis capítulo 2. Se dice falsa profetisa. ¿Qué significa? En términos simples, su significado es la práctica de la falsa profecía, o también la falsa enseñanza. Y este es el medio por el cual muchos profesan, decretan o declaran palabra que viene por parte de Dios, pero no lo es. Entonces, al caer en su manipulación de dar una palabra que no viene de parte de Dios, con esto no quiero decir que la profecía es mala, porque la profecía es real y existe, pero en nosotros está el discernir lo que es y lo que no es de Dios, porque la misma palabra de Dios dice claramente en 1 San Juan capítulo 4 versículo 1: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Amén. Esto no significa que todas las profecías pueden ser malas, pero debemos examinar y entender algo con detenimiento y discernimiento, que todo lo que se dice viene de parte de Dios y nuestro mejor aliado, el Espíritu Santo de Dios, que nos guiará a toda la verdad, y Él nos mostrará todas las cosas, según San Juan capítulo 16 versículo 13. Además, dice la Biblia:
no menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 20 al 22. Así que si usted es una persona que le gusta que le profeticen cosas, tenga en cuenta que tendrá que ser de parte del cielo, y no con palabras inventadas o enseñadas por espíritus engañadores de hombres o mujeres. Cabe aclarar que en estos casos, aún el hombre puede ser manipulado por la falsa profecía. Recordemos que si a usted le gusta que le profeticen, o bien, si tiene el don profético, de parte de Dios tendrá que examinar su relación con el Señor y asegurarse que será para edificar y no para que su vida sea parte del Dios vivo y su alma se pierda. La verdadera profecía, según la Biblia, dice que exhorta, edifica y consuela. Creo que a esto no se le puede buscar otra forma de explicarlo, según 1 Corintios capítulo 14, versículos 3 al 4. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Amén. Entonces claramente dice que la profecía sigue vigente, pero algunos le temen a la verdadera profecía bíblica. Repito, la profecía sigue vigente y es para exhortar al pueblo al arrepentimiento. Dice claramente para edificación, exhortación y consolación. Amén. Y no es tanto para predecir su futuro y que le va a ir muy bien en la vida y que será prosperado o prosperada y que todas esas promesas pactadas por espíritus engañadores, cabe aclararlo. Y este es el mismo sistema antiguo de la falsa profecía de Jezabel. Ahora esto se puso serio. Y usted se preguntará, ¿y cómo nos vamos a defender contra tal engaño de la falsa profetisa? Pues tendrá que hacer un gran esfuerzo y observemos muy bien y abramos nuestros ojos y el corazón. Y aquí no cabe la sabiduría ni la teología humana, porque no vale de nada. En el mundo espiritual, el cristiano fiel tendrá que armarse con el don de discernimiento dado por el Espíritu de Dios. Como dice en 1 Corintios capítulo 12, versículo 10, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Amén. Quiero decir esto y lo lamento mucho. Dones que están siendo muy ignorados en estos tiempos. Pero es el mismo engaño diabólico que está queriendo invadir este mundo, contrarrestando lo que es de Dios e infiltrándose la mentira diabólica de Satanás y su acompañante Jezabel. Y si nos vamos más adentro, en este mismo capítulo 12 de 1 Corintios, en el versículo 1 dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Entonces, no debemos ignorar los dones espirituales, y ni mucho menos la falsa profecía de Jezabel. Ahora, ¿por qué hay que estar armados? ¿Acaso sirve de algo? Pues claro que sí, porque ella, o sea, Jezabel, ha venido a mentir y ha decidido ir a proclamarse profeta. Entonces, para defendernos contra ella, Dios nos ha dado a nosotros como cristianos el don de discernimiento. Esta será el arma principal de los cristianos para este tiempo postrero. El cristiano que no tiene este don, con amor se lo digo, pídaselo a Dios que le ayude, porque para esto no hay escuela bíblica que solo puede enseñar. Quiero recalcar, ningún hombre puede enseñar a cómo usar el don de discernimiento.
Será tu entrega total a Dios que te ayudará a discernir y entender entre lo bueno y lo malo, y el único maestro por excelencia que te podrá enseñar es el Espíritu Santo, del cual usted podrá discernir y entender entre lo verdadero y lo falso. Este don será suficiente para defenderte y contrarrestar la falsa profecía. Como ya lo hemos dicho anteriormente, es una falsificación de la verdadera profecía que viene por medio de la palabra de Dios. En conclusión, hoy en día la falsificación y el engaño se han multiplicado y estamos viviendo en tiempos peligrosos de apostasía terribles. Lo entendemos porque son señales, porque Jesucristo viene muy pronto y Satanás está empleando sus artimañas con la aliada de la falsa profetisa. Mientras tanto, algunos siguen fijando su mirada en el ser humano, o sea, en esta mujer, dejan de escuchar la voz de Dios y caen en las mentiras de Jezabel. El tiempo actual que vivimos es preciado. Mientras podamos testificar de Jesucristo, lo hacemos de corazón para la gloria de Dios. Esto ha sido todo por este día en el programa Apocalipsis, el tiempo final. Espero usted se haya gustado del mensaje. Hoy ha conocido que este es el mensaje que Dios quiere que escuche. Está en el tiempo aceptable. No espere que sea demasiado tarde, porque cuando llegue el momento y la hora, no habrá oportunidad de arrepentimiento. Lamentablemente ya no la habrá. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 8 al 9. Es necesario estar decidido y preparado para el evento crucial. Si usted cree que es importante recibir al Señor Jesucristo como único Salvador y que necesitas una verdadera conversión, haz una oración de fe, pues Él te está llamando. Señor Jesús, he recibido tu mensaje. Si en algún momento te he fallado, perdóname por todos los pecados que he cometido. Creo que moriste en la cruz por mí y que resucitaste el tercer día y que ahora estás a la diestra del Padre Celestial. Te recibo en mi corazón como mi único Señor y Salvador. Inscríbeme en el libro de la vida. Ayúdame a estar preparado cuando sea el día del arrebatamiento de la iglesia, y que tu palabra me haga sentir libre por siempre. Amén. Ven, Señor Jesús, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. El hermano Ronald Ramírez presentó su programa Apocalipsis, el tiempo final. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 1, 7 al 8. Los esperamos en la próxima audición, si Dios nos permite. ¿Estás preparado? Jesucristo viene pronto.